Porque sin lugar a dudas, pues lo más sonado ayer fue este fallo histórico, donde la Corte le pone un coto a todos los excesos, o aparte de los excesos, que se han estado llevando durante los últimos 2 años en el Ministerio Público. ¿Y quién mejor que José Raúl Mulino que lo diga? Quien ha sufrido eso en carne propia. E iniciando el programa yo decía, este fallo debe ser ejemplarizante, no solamente porque todo lo que viene después, sobre todo gente que ha violado derechos humanos, que lo dice el fallo, gente que ha violado derechos e incluso artículos constitucionales a costa de destruir personas, destruir familias, destruir negocios. ¿Y qué queda después de algo como esto? Gracias y buenos días. Te agradezco mucho la oportunidad que me das y por supuesto el apoyo que siempre a mi familia y a mí nos dio este canal en los momentos más difíciles. Yo creo que es un fallo que hay que tomarlo en dos vertientes. La primera, la que tú muy bien mencionas, que ojalá espero les sirva a todos aquellos que han pasado por las penurias que yo pasé. Sí. Que le pasaron los fiscales por encima de sus derechos, de sus garantías constitucionales, de derechos humanos, haciéndole caso al aplauso en aquel momento, hace 3 años, de las graderías auspiciadas por el diario La Prensa, sobre todo. Y por otro lado, a los fiscales, que también sepan que todo se acaba y que esto le queda 20 meses. Y que aquí, como dice la Corte en mi fallo, reconoce un derecho a pedir indemnización por la vía penal y civil por los daños que te causan cuando te violan las garantías del debido proceso o cualquier garantía constitucional. Obviamente, los cancerberos noticiosos han hecho alusión a que el fallo no sirve. Hoy el periódico del gobierno titula que se equivocó la Corte y hasta le dice que está de rodillas. Pide la renuncia de la Corte. Pero no solamente ellos, sino que un hombre que yo pensaba inteligente como Carlos Bolívar Pedrechi habla que la justicia está de luto. Bueno, tío de Varela y un hombre de fondo y un hombre que conoce de esto, pero lastimosamente, como dije en mi último artículo, el odio a Martinelli ha sobrepasado la visión de cualquier respeto a los verdaderos intereses o derechos de las personas. José Raúl Mulino tiene que estar preso porque la prensa quiso desde el día 1 que yo estuviera preso. Es más, la fiscal me mete preso por publicaciones del diario de La Prensa, que toda la vida fueron amañadas, jamás permitieron una aclaración, y ella lo reconoce y hay 1 o 2 tomos de puro periódico La Prensa en mi expediente. Y hoy, que le sale el tiro por la culata, pretenden hacer ver que porque la Corte falló así, me hizo un favor a mí. La Corte no me ha hecho a mí ningún favor. La Corte ha dicho lo que en derecho corresponde. En mi caso, se vencieron los términos. Sí. Empezando la indagatoria, yo lo dije. Señora fiscal, usted está actuando fuera de término y esto va a acarrear la nulidad del proceso. Ahí consta en mi declaración. Yo fui objeto de un fallo de la Corte en octubre del 2013, ¿sí?, donde me sobreseyeron definitivamente en los 3 temas de finmecánica. Y lo advertí en la indagatoria, esto es cosa juzgada. Y avanzó 3 días de indagatoria y con el término vencido me metió preso y ocultó en fraude procesal, y así lo dice la sentencia, que mientras me indagaba fuera de término, fuera del expediente, estaba pidiendo, para que mis abogados no se dieran cuenta, una prórroga que le fue negada por el juez quinto, que le ordena enviar el expediente como dice la ley, como dice el Código Judicial. No contento con la negativa, apela sabiendo que era improcedente y el segundo tribunal le dice negado por improcedente porque la norma en el Código Judicial dice que son inapelables, que no cabe recurso alguno. Esa es su ley Camura actuando
en función de las graderías, de los aplausos y del aupamiento que había en ese momento, como si el tiempo no iba a pasar y tanto exabrupto no se iba a descubrir. Yo creo que el fallo hace docencia. No es un fallo complicado de entender, sino básicamente un fallo que establece que los expedientes se rigen con términos, que los fiscales Sí, tienen los jueces. que obedecer a los jueces y que no puede haber actuación de un fiscal fuera de término sin la autorización de un juez que le concede una prórroga. Ese yo creo que es el talón de Aquiles de este fallo. Y yo sé, no sé en detalles, pero he oído que como a mí hay muchas otras personas que le han violado exactamente sus derechos advertidamente por los abogados de las partes. Señora, usted o señor, usted está cometiendo un delito porque está indagando, formulando cargos a destiempo. Delitos imprescriptibles como este, pues, perseguirán a Zuleika Moore por el resto de su vida. No son imprescriptibles. El artículo 1950 me permite El de violación... Bueno, no, de derechos humanos, si lo cogemos por ahí, sí. Yo empiezo el lunes a hacer un análisis con mis abogados y los abogados, mis dos hijos y abogados de la oficina de mis hijos, respecto de cuáles son las acciones que voy a adoptar, tanto en la esfera civil o penal, respecto de muchas cosas. Me imagino. Porque el daño causado a mi persona y a mi familia no lo resarce, y no es por cuestión de dinero, es por cuestión de principio, es por cuestión de ejemplo. Digo, tienen que escarmentarse. Tiene que haber un escarmiento aquí. Tiene que haber un escarmiento. Caso, por ejemplo, Ana Matilde Gómez, que pide que se levante las masas para... Que las levante ella, ve ella dónde va, si ella no va ni ella quién convoca. Si ella fue una persona que fue expulsada del Ministerio Público por pinchadora ilegal. Pero hoy se erigen ella, los Heisman, los Widen y todos estos alabarderos, mañaneros y domingueros en los rectores de la justicia en Panamá. Si eso fuera así, cierren la corte y entonces que el hoy por hoy se convierta en el orden del día. Fulano culpable, fulano inocente. O los programas de los domingos hagan un resumen semanal y digan quién es culpable o quién es inocente. Aquí hay gente que en su vida ha expuesto absolutamente nada al servicio de la nación. Pero son doctos hoy desde un púlpito falso en dictar cátedras de moralidad, de ecuanimidad, de justicia, y otros tratando de imponer su criterio. Y el juez que no falle de acuerdo a su criterio es un vendido, es un corrupto, está genuflexo. Ese titular de hoy a la magistrada Russo, ¿sabes?, es realmente intimidante. Es decir, es para que más nadie... Bueno, la procuradora salió hace 3 noches con voz entrecortada hablando de amenazas a fiscales. Y lo que hace el diario La Prensa hoy con el pleno de la Corte y la magistrada ponente, ¿qué es? Eso no es una intimidación abierta a un poder del Estado, eso es un delito que comete ese periódico del gobierno. Y están ardidos, porque esa es la palabra, porque ellos son los artífices de este caso. Claro. Y el destino puso al embajadorcito este que mandaron a Italia a negociar el entuerto Vara Varela con Finmecánica, y la propia prensa, de demonizar a Finmecánica, lo catalogó como un acuerdo histórico al embajadorcito este que mandaron allá a Italia, donde reconocen que son lo máximo Celex, donde reconocen que no hubo coima, que el canal de Panamá usa los radares, que nunca están en cuestionamiento los radares, y que no reconocen y se les olvida, y por supuesto el periódico del gobierno no lo saca, de que el 31 de agosto del 2015 el MEF de Juan Carlos Varela pagó los 68 millones de dólares a Celex, al Citibank de Londres. Si ese contrato ya estaba súper maldito por Rodolfo Aguilera, Varela y todo el gabinete, si ese contrato ya había sido demandado por nulo ante la Corte, invocando
a través de un abogado que casi llega a ser magistrado del Moral, desviación de poder y mencionando de la manera más absurda que desde el día que el Consejo de Gabinete aprobó la contratación de un acuerdo de país a país, de gobierno a gobierno, se estableció toda una maquinaria para delinquir. Se les olvidó que el vicepresidente de la República era Varela y que tenía 3 ministros panameñistas y que todos firmaron y que nunca dijeron nada sobre el contrato hasta que dejaron de ser gobierno. Yo nunca viajé a Italia a chupar trago con la Vito. La Varela sí fue. Varias veces. Y ahí están las fotografías, que en aquel momento la sacaba el diario que no era del gobierno. Entonces, yo nunca le he indilgado a Juan Carlos Varela un delito sobre el tema de Finmecánica. Pero yo le probé con 96 documentos y 3 declaraciones de exministros que fue la Cancillería la que negoció todo con Finmecánica. Claro, entonces, un acuerdo de país a país. Como debe ser. Si yo fui canciller y eso debe ser así. Este fallo, ¿crees que provocará que anden con pies de plomo los fiscales? Hombre, yo creo que si tienen 2 dedos de frente así, no así, lo deben hacer. Ahora, la leche derramada en la multiplicidad de casos de donde se han saltado el derecho y han violado garantías, yo no sé qué van a hacer con eso. Pero ojalá los abogados saquen copia cuando termine ya de bajar, de publicarse. Este es un fallo que pero curiosamente... Del 11 de abril hasta ahora. Miren ustedes cómo funcionan las cosas en este país. El fallo salió ayer y tiene fecha 6 de abril. Sí. Yo sí sabía que el fallo venía favorable. Yo tengo fotografías del fallo, de la parte resolutiva del fallo. Y la semana pasada, curiosamente, el fallo bajó a Secretaría General y lo mandaron a recoger. Y ahí puse yo mi primer Twitter, advirtiendo que, ojo, no me cambien el fallo. E hice varios Twitter al respecto y el lunes o el martes fui a la corte, el lunes, a notificarme como todos los fin de mes al juzgado quinto, sí. Y pasé a Secretaría General y pregunté por el fallo y me dicen, está recogiendo firma. Le digo, eso es falso, porque ese fallo ya está firmado y lo mandaron a recoger de aquí, de Secretaría General. No me vayan a cambiar el fallo porque va a ser un escándalo enorme el que se va a armar en este país. Y lo puse saliendo de la corte. En la noche sale la procuradora y al día siguiente meten a Finmecánica en los 5 casos sonados del gobierno de Martinelli. Ese es el criterio de ese periodicucho. A mí me da exactamente lo mismo lo que Ayman, Widen y toda esa tanta gente diga sobre mí. Yo he estado dando la cara en esto y la seguiré dando y puse a mi familia a dar la cara por mí. Porque si hay una cosa que yo le agradezco a Juan Carlos Varela, a pesar de todo, es que me ha investigado de crin a cola, todo en mi vida. Y si yo me hubiera robado un real, hubiera sido partícipe de una coima, estuviera en Punta Coco, no en el Renacer, porque ganas no le faltan. Y lo único que el mensaje que yo ayer aproveché en mi conferencia de prensa era, créemelo, que yo voy a hacer una evaluación, pero ¿de qué voy a hacer? A mí me interesa vivir en paz, que mi familia viva en paz, que se respete la democracia y la disensión política. No se rompieron ya todos los puentes posibles. El gobierno tiene siempre la última potestad para construir lo que se pueda construir o reconstruir lo que se pueda reconstruir. Lo que le han hecho a la señora de Obarrio. Ya pasamos de preso político a rehenes políticos. Eso es para que su hijo Chichi, Adolfo, venga a Panamá y diga lo que él tenga que decir. Lo que le pasó a José Domingo Arias, que sin orden de detención ni impedimento de salida lo bajan de un avión a la vieja usanza del G2 de la Fuerza de Defensa. Lo que le ha pasado a Fran de Lima, que lo meten preso por ser presidente de la Junta Directiva de Tocumen, cuando las juntas directivas en Tocumen y en cualquier sociedad anónima son entes colegiados. Salvo cosas muy definidas en el pacto, que no lo tiene la ley de Tocumen, los presidentes de la Junta Directiva son los directores del debate de la Junta Directiva. Sí. No tienen facultad para hacer adendas, ni para contratar, ni para firmar contratos. Pero ahí está Fran de Lima
en el renacer. Entonces, yo creo que esos precedentes a estas alturas del juego, sobre pretexto de seguir alimentando la única gradería que queda gritando sangre, como en los tiempos de Roma, es una perfecta barbaridad, que lo que está produciendo es mayor división en el país, en la familia panameña. La colección de enemigos que está haciendo este gobierno es impresionante. Tú no puedes vivir con ese karma. O sea, sinceramente, Varela, tú no puedes vivir lleno de ese karma. Y como tu ex amigo, te lo digo, piénsalo bien. Regulariza la vida del país. Has metido preso no solamente a mí y a muchos, metiste preso al país, porque el país está detenido sin fianza de excarcelación. La economía del país está presa, igual que hemos estado presos nosotros. Hay miedo en Panamá, lo escribí. El daño colateral, mi artículo el lunes, lo dice. Hay miedo en el sector privado. Y con estas alegaciones de la procuradora... Es lo que iba a preguntar. Pues digo, evidentemente que ninguno de nosotros nos sentimos aludidos. No, si fuera alguien ¿No? de la oposición. Yo no tengo poder ni para que un corregidor me atienda. Vamos a estar claros. O sea, que quién soy yo o con qué capacidad de poder puedo yo de coacción para intimidar fiscales, jueces o magistrados. Digo, eso nada más lo tienen reducidos grupos, como el periódico de hoy, que no solamente le pide la renuncia a la Corte en pleno, sino les dice que se están poniendo de rodillas. ¿De rodillas ante quién? ¿Ante mí? Yo no creo que la Corte haya perdido, como los magistrados de la Corte y magistradas de la Corte hayan perdido su cabal juicio, para usar una frase legal civilista. Yo creo sinceramente que, mira tú, hace 3 meses yo, luego de la negativa de la Contraloría General de la República, del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las que le he pedido, a través de mis abogados, copia de todos los documentos que negoció el gobierno con Finmecánica, porque eventualmente los iba a usar en mi defensa. Claro. No me los dieron. Fui a la Corte a través de un habeas data que gané. Le dan la orden, porque es una orden que da la Corte al ministro de la Presidencia. Entréguelo. Copia autenticada de todos los documentos. Hoy es 31 de agosto. Creo que hace como 3 meses y al día de hoy no lo han entregado. Entonces, esto es, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Es esto un Estado de Derecho? Sí, es la pregunta. ¿No? Yo tengo que ahora meterle un desacato alemán para que me entregue unos documentos que la Corte le ordenó en buena lid a través de un habeas data, porque le presenté los documentos en donde cada una de esas 3 instituciones decía que ellos no lo tenían. O sea, alguien los tiene, pues, y que no eran competentes para entregármelo. Documentos que yo necesito, son públicos, documentos que yo necesito para la defensa de este caso. Porque ahí va a quedar terminado de desenmascarar, si hubiera llegado ese momento, que no es el caso hoy día, la patraña política que jugaron contra mí. Y sobre todo, el engaño y el entuerto del embajadorcito, que fue como fiscal ad hoc a Italia a buscar... Sí, fue la única intención que fue esa. Nada más. Terminó, renunció y regresó a sus andanzas. Entonces, por amor a Dios, yo creo que si esta decisión, que además es una magistrada ponente nombrada por este gobierno, sí, que eso es lo más... que si tú quisieras pensar mal, y no tengo por qué, porque yo no soy su amigo, pero desde que yo era pasante, recuerdo allá en Plaza de Francia, cuando era secretaria del juzgado, creo que de segundo civil, yo era pasante en los años 70, finales de los 70, y manejaba temas judiciales y seguía procesos judiciales allá en la vieja corte. Conozco de su trayectoria y cuando la nombraron dije, es una mujer que sabe derecho, porque viene del sistema, viene del sistema. Y no me une a ella absolutamente ningún lazo, más allá de conocerla como ella me conoce a mí. Más nada. O sea que no puedo creer que semejante barbaridad se haya dicho. Porque no les gusta cómo fallan. O sea, este es un país que contra cambio democrático, todo. Pero a favor de cambio democrático, nada. Entonces,
si los que defienden ese sistema creen que están en lo correcto, esto da vuelta. Y yo no le deseo ni a Eisman, ni a Widen, ni a Ana Matilde, ni a las otras que gritan por ahí todas las mañanas en los noticieros, absolutamente nada de lo que yo he pasado. Porque es muy triste vivir en un estado donde te pasen por encima, que es lo que han estado haciendo a ciencia y paciencia, y no entienden que le faltan 20 meses para irse para su casa. Y esto hace así. Sí, 20 meses. Y no hay lealtades. 10 operativos. Exactamente. Y todavía mandan a pedir y siguen con las amenazas y siguen con los problemas para seguir en esto. Es más, una cosa inaudita. A través de una resolución extienden el sistema inquisitivo hasta el 31 de diciembre de este año para seguir haciendo esos fiscales todo lo que está pasando. Y yo te digo una cosa, si hay alguienes que puedan estar amenazando o presionando o pidiendo que no se investigue, es todos los que tienen que ver con Odebrecht. Porque en este país no le han encontrado un caleto a nadie lleno de billetes, ni un contenedor de 40 pies lleno de billetes a nadie. Todo entró, salió y se quedó en los bancos. Y hay bancos, ¿no? Y son gente que estoy seguro, yo me imagino que la procuradora que sí conoce ese expediente de Brasil y que sí conoce lo que habrá dicho el señor Ravelo, no sabe qué hacer con el tamal caliente que tiene en la mano, porque los balazos están pegándole en los tobillos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Meten preso a Mulino otra vez? Esa es la capacidad de tener poder. Volverme a meter preso por las razones que sean. Y aquí estamos. Mi familia está bien instruida de que ese escenario de pronto pasa. Pero lo cierto es que ¿soluciona eso alguno de los problemas graves de la nación panameña? Ninguno. ¿Qué debe pasar hoy en tu experiencia como canciller? En Miami. En Miami. Yo coincido con aquellos que dan un 50-50. Yo no conozco ni al juez ni a los abogados, ni nunca he hablado del tema con nadie más allá de que, así con Billy Arboleda o Alejandro Pérez o casualmente. Eso nunca. Sí, ¿va a ser Ricardo Martinelli un fiel de la balanza en lo que vaya a pasar en el CD el 15 de octubre y más allá? Digo, Ricardo Martinelli es el presidente del partido y es una figura, un activo político del partido. Eso, yo creo que el que no lo quiera reconocer vive en otro país. Él no necesita estar aquí él tiene su nómina, la 1 en San Francisco, la única mía es la 2, con mi familia, en el corregimiento de San Francisco, y algunos amigos muy cercanos, miembros de distintos sectores del partido en el corregimiento. Él puede correr perfectamente porque él no está inhabilitado para nada a la reelección de la presidencia del partido en algún momento entre enero y febrero del otro año. Sí. Y él no tiene impedimento salvo para correr para presidente de la República. El resto, él es un ciudadano como tú y como yo, aunque esté preso en Miami. Ahora, yo no creo, y en esto quiero utilizar un poco el sentido de abogado, cuando un juez, y sobre todo esos jueces, donde no está Donald Trump llamando por teléfono para que ayude o para que hunda a Martinelli, se demoran en el tiempo y preguntan y exigen que les aclaren y exigen que hagan esto y que hagan lo otro, es porque yo creo que el señor juez Torres tiene la conciencia de que tiene un caso importante delante de su escritorio que hará jurisprudencia. Yo estoy convencido porque ahí hay temas de fondo muy importantes como el aspecto de la retroactividad en la aplicación de la ley penal y de los tratados que regulan los delitos internacionalmente reconocidos como tales. Entonces, estas cosas a un juez que hace carrera y que es intocable en el sistema americano, pues yo sí le otorgo a ambas partes una equiparación, porque si hubiera sido un caso endeble, pues ya Ricardo estuviera en algún otro lado, lo estuviera apelando a lo mejor ante una corte la decisión de extradición. Yo creo que en este caso la demora es porque tienen un buen caso, de lado y lado, sí. O sea, de lado y lado, y un juez responsable que va a tomar la decisión
que él crea que es la consona, porque tampoco es una decisión en el fondo, es un mero trámite. Pero hay algo que él sí tiene que ver y que analizar muy a profundidad. El Estado de Derecho en el país donde vendría a ser juzgado Ricardo Martinelli. Sí, después de lo dicho por la procuradora. Después de lo dicho por la procuradora, Esto es Tanzania. lo dicho en su momento por un magistrado de la Corte, los titulares de los periódicos afines al gobierno. Yo creo que no hay que ser muy explicativo ni buscar un tablero para que se entienda con diagramitas y dibujitos de que aquí pareciera que estamos viviendo todavía en el viejo oeste, ¿no? En el viejo oeste. Don José Raúl Molino, gracias. A ti por el tiempo Como siempre. y salud.